nosotros soy David Sonana. David Sonana tiene a su activo dos Arieles, uno por mejor ópera prima y otro por mejor actor. Su película ganadora, Mano de Obra, se proyecta hoy en las salas de cines en México. David, es un orgullo entrevistarte para Enlace Judío. Gracias, igual muy contento de estar con ustedes y gracias por el espacio. Gracias. David, eres hijo de nuestra comunidad. ¿Ha sido para ti un obstáculo o una ventaja para llegar hasta donde llegaste? Pues más que la comunidad, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, ¿no? Mi familia me apoyó en esta aventura del cine desde los inicios y eso ha sido muy, muy importante para mí, sin duda. Entonces, la familia. Correcto. Tú, Michel Franco y Moisés Chiver son parte de una nueva cepa de cineastas judíos. Es interesante que también todos son judíos sefardíes. ¿Qué opinas de eso? Este, pues creo que bueno, Michelle y Moisés son grandes amigos, son muy talentosos además. Y, y bueno, da la casualidad de que los tres somos judíos sefaradíes, compartimos las mismas raíces y bueno, hemos tenido una educación muy similar y creo que es una buena coincidencia, ¿no? Sí, háblanos un poco de tu trayectoria, dónde estudiaste, cómo llegaste a ser cineasta. Yo estudié en el colegio Tarbut, después estudié finanzas en la Ibero, que no tiene mucho que ver con el cine, y luego conocí a Michelle poco después no terminé finanzas, me salí como 2 semestres antes porque no me gustaba, y conocí a Michelle más o menos por esas fechas, por ahí de 2012, 2013, y empecé a trabajar con él. Este, entonces, pues él ha sido parte importante en mi desarrollo como director, sin duda. ¿De qué manera? Pues siempre he estado cerca y he trabajado con él muchos años, primero en producción, después empecé a dirigir cortos y él siempre estuvo apoyándome y ahora produjo también mi ópera prima, Mano de Obra, la cual yo escribí y dirigí. Claro, dime por qué dejaste finanzas y te dedicaste al cine. Pues a mí siempre me interesó más el arte, pero en mi familia en realidad no había nadie que se dedique a eso. Y pues yo seguí un poco el patrón familiar de estudiar una carrera relacionada con negocios, que pasa mucho en la comunidad también. Pero al poco tiempo me di cuenta que no era realmente lo que quería y pensé que quería mejor perseguir una carrera relacionada con arte y por casualidad conocí a Michelle y me empecé a involucrar en el mundo del cine, ¿no? Que no era una intención, pero bueno, fue una buena casualidad también. Dime, algo muy especial de tu película es que escribiste el guión conviviendo con los albaniles y los actores son albaniles verdaderos. ¿Qué reto representó este esfuerzo? Este, pues sí, fue una decisión que tomamos cuando nos dimos cuenta que el mundo de la albañilería era muy complejo y iba a ser muy difícil recrearlo con actores, ¿no? Entonces tomamos la decisión de buscar albañiles reales que se puedan sentir cómodos frente a una cámara, que puedan ser ellos mismos frente a una cámara y lograr eso, ¿no? Con muchos ensayos que se fueran relajando poco a poco y para darle pues más realismo a la película y estas dinámicas tan especiales que tiene el mundo de la albañilería. ¿Y por qué decidiste por este tema? Pues quería hablar de los contrastes económicos y sociales que vivimos en México, que son muy fuertes y es algo que la gente a lo que la gente tiene que abrir los ojos, es algo eh, importante que urge poner atención en todos los niveles sociales, políticos, económicos. Y para mí era importante hablar de un tema que me sea prioridad, ¿no? Y esto para mí
esta parte sociológica de la historia de México y cómo se reflejan económicamente hoy en día, para mí era prioridad, ¿no? Pero tú hablas mucho, tú hablas también de la corrupción del poder. Sí, ¿Qué es lo sí, que... pues, esa también es una inspiración importante, ¿no? Porque por una parte, esta necesidad de justicia de la cual hablamos y esta necesidad de reducir los contrastes económicos y sociales, pues es evidente y lleva existiendo en la historia de Latinoamérica por cientos de años. Y por otro lado, también han habido muchos movimientos y líderes que surgen de esta necesidad de cambio, pero que no siempre terminan haciendo lo que es mejor para el pueblo y muchas veces terminan viendo por sus propios intereses y convirtiéndose en el opresor, en el mismo opresor contra el cual estaban peleando, ¿no? Se corrompen y se convierten en el opresor, ¿no? Ahora se repite el ciclo y el oprimido se vuelve el opresor. De hecho, en la jornada hay un comentario interesante. Se dice que entre tú y Michel Franco muestran, cito, una faceta más de este trabajo de demolición de algunas de nuestras viejas certidumbres sociales. ¿Qué opinas de eso? Pues creo que lo que se refieren es que, pues sí, hay situaciones sociales que a lo mejor la gente, a la cual la gente ha cerrado los ojos, ¿no? Y que hemos dejado de lado. Eh, pero la realidad es que millones de mexicanos viven en condiciones con muy poca dignidad, con precariedad laboral, con pocos recursos para aportarle a su familia. Y, y no mucha gente los toma en cuenta, ¿no? Y creo que mano de obra puede crear algo de conciencia y abrir los ojos a gente que a lo mejor daba por hecho la forma en la que vive sin cuestionarse mucho cómo vive la gente alrededor de ellos, ¿no? Creo que se refieren a eso. Sí, mucha gente pasa y ve a los albañiles como si precisamente fuera una película. Sí, bueno, pero no solamente son albañiles, el sector poblacional en México que viven en condiciones muy difíciles, ¿no? Es toda la gente de campo, muchísimas industrias de todo tipo. Obviamente la industria de la construcción es una de ellas. En mano de obra solo se habla de una de estas industrias, pero en realidad son millones de mexicanos de cualquier tipo de trabajo y de todas las partes de la República, y hasta podría decir que latinoamericanos, ¿no? De toda Latinoamérica que están eh, luchando día a día por sobrevivir, y al mismo tiempo la riqueza está concentrada en muy poca gente, ¿no? Del otro lado de la balanza. Entonces, este desbalance es algo que tiene que ponerse sobre la mesa urgentemente y buscar formas para solucionarse, ¿no? Y tú te fuiste a sentar ahí en las obras para escribir tu guión. Cuéntanos un poco cómo fue, alguna anécdota que te pasó durante tu estancia en las obras. Pues fue interesante adentrarme en este mundo del cual yo, casi como todos los mexicanos, pues solo conocía en la superficie, ¿no? El mundo de la albañilería es parte casi folclórica mexicana, ¿no? Pero muy poca gente conoce a fondo las dinámicas, las jerarquías, la forma de trabajar de la gente que está inmersa en este mundo, y esto era lo que yo quería conocer al estar preparando un guión sobre este tema, ¿no? Entonces, pues pasé mucho tiempo en construcciones, conocí mucha gente, me contaron muchas historias, algunas divertidas, otras pues difíciles, ¿no? Obviamente. Y ahí fue donde me di cuenta que iba a ser muy complicado recrear todo esto con actores, y por eso decidí buscar actores no profesionales, o sea, albañiles reales para hacer estos papeles, ¿no? ¿Alguna historia que te pegó entre las que te contaron? Pues me acuerdo que platicábamos del tema de la película, que era bueno, la película empieza con la muerte de un albañil en una de las obras, y esto desemboca pues en toda lo que pasa en la película, ¿no? Que es muy fuerte, pero bueno, me acuerdo que platicaba con ellos de eso, de este tema y demás, y me contaban historias, pues sí, de muertes de albañiles en construcciones que muchas veces las empresas que llevan las construcciones o demás prefieren desaparecer los cuerpos a hacerse responsables de pagos o indemnizaciones a la familia, porque igual muchas veces
los albañiles que trabajan en obras, y más cuando son muy grandes, pues son de provincia, no tienen familia acá, están poco comunicados, entonces es muy fácil no tomar responsabilidad y hacer como si no pasó, ¿no? Híjole, qué fuerte. Sí. Y la casa, que es un hogar, el lugar seguro por excelencia, en su película se transforma en un lugar de tragedia y luego en un lugar, en una como estampa del poder que corrompe. ¿Cómo te surgió la idea de ese escenario? Pues la casa es un símbolo de algo que el pueblo construye con sus propias manos, a lo cual nunca va a poder tener acceso, ¿no? Estos albañiles viven en condiciones muy difíciles, ¿no? En casas muy precarias, y al mismo tiempo están construyendo casas muy lujosas que contrastan pues, fuertemente con los lugares donde ellos mismos viven. Entonces representa ese trabajo de pues, toda la clase trabajadora del país que ha trabajado años y años sin la posibilidad de acceder a un nivel de vida pues, con más dignidad, ¿no? Como consecuencia del sistema en el cual vivimos. Y bueno, la casa representa esto, representa este anhelo de una vida mejor que ellos mismos están construyendo, pero a lo cual no pueden tener acceso. Y poco a poco, pues, la justicia por mano propia provoca que sí, que se pueda tener acceso a esta casa, ¿no? A este poder, digamos, pero también esto desemboca pues en otros dilemas morales, ¿no? Más relacionados con empoderamiento, con corrupción, y en cierta forma se repiten los mismos ciclos contra los cuales ellos estaban peleando, en cierta forma demostrando que muchas veces las causas del colapso de un sistema o de una comunidad son más están más relacionadas con las problemáticas morales individuales de cada persona y más que como algo colectivo, ¿no? Los problemas empiezan desde lo individual, desde el egoísmo, el empoderamiento, la corrupción, los dilemas morales, la doble moral. Los problemas surgen de ahí más que de un sistema político o económico que pueda ser impuesto desde una esfera de poder, ¿no? Pero cómo solucionar la doble moral? Pues eso es una situación personal de cada quien, ¿no? Obviamente los humanos somos la especie más inteligente que conocemos, pero al final pues, somos changos un poco más desarrollados y un poco más inteligentes, ¿no? Lo cual quiere decir que obviamente tenemos muchas limitantes intelectuales, cognitivas, morales, y todo eso se refleja en cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿no? Y creo que el ser humano es una especie más de la Tierra, sí la más inteligente que conocemos, pero muy lejos de ser perfecta y menos lejos y todavía muy lejos de ser perfecta moralmente. Y esto se refleja en nuestro día a día, y lo único que hay que hacer ahí pues, es poner atención, ¿no? En quiénes somos, cómo tratamos a la gente de al lado, a nuestros vecinos, a las demás especies, a la naturaleza en general, y dejarnos de sentir una especie dominante o una especie especial, ¿no? Casi elegida por Dios para gobernar el mundo, y más bien sentirnos como lo que somos, que es pues un producto de la evolución de los chimpancés, ¿no? Y eso no nos hace ni más especiales ni menos que las demás especies, pero nos da cierta responsabilidad del ser la especie más inteligente que hay, pero tenemos que saber también las limitantes que tenemos, ¿no? Tanto espirituales como morales y sociales. ¿Crees que el arte ayude a solucionar eso? Y hablando de eso, ¿qué va a suceder con los cineastas si se acaban los fideicomisos de Fidecine? Pues el arte siempre es un reflejo, el buen arte, pues, ¿no? No todo, pero el buen arte para mí es un reflejo de la sociedad. El buen arte para mí propone cambio, revoluciona, y en ese sentido los artistas pues se han encargado, los buenos artistas, de mostrarnos realidades que muchas veces no queremos ver, de hacernos cuestionar situaciones o personales o sociales o espirituales que a veces dejamos de lado y que son importantes, ¿no? Entonces, el arte, claro que ayuda
a generar conciencia y la conciencia ayuda a generar cambio. Y en cuanto a tu pregunta de los fondos, pues sí, es un paso atrás sin duda en el mundo de la cinematografía. Eran fondos con los cuales se hacían muchas películas y surgía mucho talento joven especialmente. Entonces, pues lo preocupante son todas estas voces talentosas mexicanas que se pueden quedar sin la oportunidad de hacer una obra, ¿no? Una película, y ese talento pues va a quedar desaprovechado si no se hace algo al respecto, ¿no? Así es. ¿Tú cómo conseguiste los fondos para tu película? Los fondos de mano de obra fueron a través de Eficine, que es un estímulo fiscal. Este fondo sigue activo, pero por ejemplo para mi segunda película que filmaré el año que entra, ahí sí tengo de los fondos que están desapareciendo, entonces pues sí son importantes en la industria, o sea, sí son fondos que están, que apoyan a la gente que se está desarrollando sus carreras y es un paso atrás el hecho de ya no tenerlos, ¿no? Claro, ¿de qué se trata tu próxima película? Va sobre el mundo militar. Es un joven de 18 años que ingresa al colegio militar y pues un poco la trama va de su proceso psicológico dentro del colegio y por medio de un thriller, digamos, un thriller psicológico que va desarrollando el personaje dentro de esta institución, ¿no? ¿También escribes el guión Sí, y diriges? sí, sí, sí. Ya veo que detrás de ti hay un cuadro como surrealista. Sí, sí, es de Dalí. Es de Dalí. ¿Tú crees que México es surrealista? Pues creo que todo el mundo hoy en día es surrealista, ¿no? Obviamente hay situaciones que no tienen ningún sentido lógico y más bien parece que avanzan por inercia, muy parecido a un sueño, ¿no? Cosas sin sentido, movimientos provocados por otros movimientos, provocados por otros movimientos que tienen la raíz a lo mejor en humo, ¿no? Y eso es el surrealismo para mí y en ese sentido, sí, estamos en una época extraña que tiende a tener tintes de surrealismo, sin duda. Y hablando de la época, ¿cómo va tu película eh, con todo y las restricciones que hay por la pandemia? Pues sí, iba a salir en cines en abril, tuvimos que retrasarlo, entonces estrenamos la semana pasada. Ha ido bien en promedio de espectadores por sala, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo posible, aunque obviamente pues, la asistencia general pues, no es ni cerca a lo que era antes de la pandemia. A la película le está yendo bien y bueno, tenemos que adaptarnos también a estos tiempos y hacer lo que se puede, ¿no? Pues lo bueno son los premios, ¿no? Que ahí sí se ve su verdadero valor, Sí, tanto aquí como en el extranjero. sí, es un buen reconocimiento que primero se dio en el extranjero y ahora en México, pues es un buen reconocimiento para toda la gente que trabajó en la película, y eso me pone muy contento. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades, David. No, gracias a ti. Estamos en contacto.